Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los grandes, pero grandes jugadores que ha tenido Universitario de Deportes, la selección peruana, es decir, un histórico del Club Crema y un histórico de la selección peruana. Esta secuencia va relacionado con la U. Este es el año de centenario del cuadro Crema. Faltan menos de 2 meses para que se cumplan 100 años, que la U cumpla 100 años, es decir, es un año histórico para los hinchas, para la institución de Universitario de Deportes, y evidentemente queríamos hablar de cómo se produce la llegada de Héctor Chumpitaz, el gran capitán, el granítico, a la institución Crema. Y por supuesto, cuál fue su primer partido con la casaquilla del elenco de Universitario de Deporte. Antes de, hay que contar que el año 1965 Chumpitaz hizo una gran temporada, pero con la casaquilla del Deportivo Municipal, donde cumplía su segundo año, y también con la franja de la selección peruana, porque actuó en esas eliminatorias al lado de José Fernández, que era el capitán de la U, en las eliminatorias para el Mundial de 1966, Inglaterra 1966, donde evidentemente no clasificamos, ¿no? Bueno, por todo ese gran año que tuvo Héctor Chumpitaz, en ese año 1965, la U le puso la puntería, es decir, la U dijo, hay que traer a Héctor Chumpitaz para que al igual que en la selección peruana, haga pareja en la saga con otro grande de la U, José Fernández, que era el capitán. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que Héctor Chumpitaz todavía tenía contrato con Municipal hasta marzo de 1966. La llamada prórroga de los años 60, de los años 70, donde firmaba por 2 años, pero tenía 2, 3 meses más con la institución que le hacía firmar contrato. Entonces, la U estaba, digamos, contra el tiempo, porque la U el año 1965 sale su campeón del fútbol peruano. El campeón fue Alianza Lima con Rostay, Pitín Segarra, Perico, Grimaldo, de la Vega, ¿no? Y bueno, en febrero comenzaba la Copa Libertadores. Entonces la U decía, bueno, ¿cómo hago para tener Héctor Chumpitaz? Y en un principio llega a un acuerdo con Municipal para que la U, o Héctor Chumpitaz, refuerza la U en los partidos internacionales. Es decir, como que se vaya ambientando, digamos, Chumpi con el elenco Crema y haga pareja, igual con José Fernández. Bueno, digamos que para esto la U le empezó a abonar al Municipal, que estaba en problemas económicos, le empezó a abonar económicamente y pudo contar, o digamos el trato era que en los partidos internacionales, partidos amistosos, Héctor Chumpitaz se ponga la camiseta Crema para estos partidos internacionales. Por esos días había llegado el Botafogo de Jairzinho, de Gerson, del arquero Manga, que luego va a ser histórico en el Nacional de Montevideo. Y bueno, Héctor Chumpitaz, a quien por ese tiempo le decían el Torito, algunos medios de comunicación le decían el Torito, digamos que se confirmó que iba a jugar los partidos internacionales con Universitario de Deportes. El primer partido, evidentemente, era con el Botafogo. En su primer entrenamiento fue en la noche. No estuvo Marco Calderón porque estaba gripado, pero ahí se pudo ver una foto con la defensa, ¿no? Dimas se agarra en el arco, Argueda, estaba José Fernández y después La Fuente. Fue su primera incursión de Chumpitaz en el Lolo Fernández y se empezó a ambientar con el elenco Crema, ¿no?
fue bien recibido el Torito, como le llaman en ese momento al gran capitán, y como era lógico, si Alianza le había ganado 3-1 al Botafogo, la U también quería derrotar este cuadro crema, perdón, cuadro brasileño que tenía las grandes figuras que hemos señalado, ¿no? Chumpitaz estaba bien, ¿no? Estaba bien, fue bien recibido por Casareto, fue recibido bien por Ángel Uribe, fue recibido bien por todas las estrellas que tenía la U y que había sido su campeón, y evidentemente ese año iba a lograr el título. Se estuvo bien compenetrado en la concentración, incluso salió una nota que decía: Chumpital le ganó a todos a comer en concentración crema, ahí con la señora Margarita, en la concentración Cruzado, se le acerca, le dice que abone, ¿no? una pequeña cuota, porque era al día siguiente santo cumpleaños de Alejandro Pelé Guzmán, tremendo delantero del cuadro crema de los años 60. Entonces todo estaba listo para que Chumpitas se coloque por primera vez la camiseta crema en un partido que era internacional, que fue el miércoles 12 de enero del año 1966. Ese fue, digamos, el estreno de Chumpitas con la camiseta crema en un partido internacional, pero sin embargo no era jugador de el elenco crema todavía. Ese partido lo gana la U 1-0 con gol de Oscar Ríos a los 16 minutos del primer tiempo. De Chumpitaz se dijo, entre otras cosas, que fue uno de los mejores valores al lado de José Fernández y el Loco Casareto, y estuvo a punto de hacerse presente en el marcador con uno de esos violentos disparos que nos tenía acostumbrado Chumpitaz cuando jugaba en Municipal. La alineación de la U ese día, o esa noche, perdón, fue Dimas Segarra, Humberto Arguedas, estaba José Fernández al lado de Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, en el mediocampo estaba Lucho Cruzado con Oscar Ríos, autor del gol. Estaba delante Alejandro Pelé Guzmán, Luis Zavala, Enrique Casareto y Víctor Quilo Lobatón. Ingresó luego Roberto Chale, que iba a ser cambiado muy pronto por Ángel Uribe, y ahí toda hay una historia, una anécdota con Roberto Chale que ya la vamos a contar en su momento. En el segundo tiempo, decía parte de la crónica del partido, Bianchini, el delantero brasileño, entró peligrosamente al área crema, inclusive lo amaga Dimas Segarra, y cuando se prestaba a ejecutar o a patear al arco para el gol del elenco brasileño, surgió providencialmente Héctor Chumpitaz y despojó del balón al delantero carioca. Eso permitió que se ganara el aplauso de la hinchada crema, que estuvo buena cantidad en el Estadio Nacional, y evidentemente fueron los primeros aplausos, digamos, de Héctor Chumpitaz, quien empezó a demostrar que iba a ser uno de los grandes, pero grandes jugadores en la historia de Universitario de Deportes. Se dijo que se complementó bien con José Fernández, evidentemente, y fue excepcional valor como siempre, como lo había hecho en los partidos con la selección, en el elenco de la selección preolímpica de 64, con Municipal. Es decir, ya Chumpitaz llegaba con varios kilómetros digamos, de partidos internacionales, de partidos importantes, y bueno, era de esperarse que lo iba a hacer bien en la U. Bueno, pero como Chumpitaz pertenecía al Deportivo Municipal, el sábado 15 de enero Chumpitaz vuelve a su equipo en Municipal para enfrentar al Botafogo. Fue su tercer partido del Botafogo, cerraba la gira por Perú, y el Botafogo le gana 3-1 al Municipal. El gol de Mune lo anotó Perico León, que reforzó al cuadro de la comuna, al igual que Loco Casareto, Lucho Cruzado y Nicolás Fuentes, los tres de Universitario de Deportes, pero Chumpitaz volvió a ponerse la camiseta del club que pertenecía, que era el Municipal. Sin embargo, como lo vuelvo a decir, los dirigentes cremas estaban ansiosos por tener a Chumpitaz.
¿Por qué? Porque por esos días se cerraba, o era la fecha límite para que los clubes participantes en la Copa Libertadores, la Copa de Campeones, como se llamaba en ese tiempo, era la fecha límite para poder escribir su lista. Y Universitario sabía que si no llegaba a un acuerdo con Municipal, lo iba a tener a la U después del 31 de marzo para el campeonato local, pero los dirigentes cremas, con Miguel Penley a la cabeza, querían tenerlo para la Copa Libertadores. Y es así como Chumpitas regresa el martes 18 de enero a la U para entrenar, porque se iban a enfrentar a River Plate, era su segundo partido internacional ese año, y por fin se dio un acuerdo con Municipal. Y ese día fue la noticia que Chumpitas pasó a la U. Y se pudo ver en una foto abrazado con Miguel Penley, el principal gestor para que el pase del Torito, como le llamaban en ese tiempo Chumpitas, llegara a la U y firmara en el libro de pases de la Federación Peruana de Fútbol. Así se produce la llegada de Héctor Chumpitas a la U, que había debutado en el fútbol profesional municipal, pero llega al año en enero de 1966. Luego salió la noticia que por Chumpitas tuvieron que pagar más de 400.000 soles de la época, casi 415.000 soles, y a Chumpitas se le dio 95.000 soles por año, se le iba a dar, y evidentemente era una suma importante para que Chumpitas esté tranquilo y pueda hacer pareja con José Fernández en lo que iba a ser la segunda parte de esa década del 60, que iba a ser importante para la U. Chumpitas, y evidentemente para la afición crema, para los hinchas cremas, estaban muy contentos con la llegada de este nuevo valor de la U, que en sus años muy jóvenes se había aprobado por muchos equipos, y él alguna vez me contó que rebotaba, hasta que ese año 66 llega uno de los grandes del fútbol peruano. Recién el 21 de enero, viernes 21 de enero, Chumpitas juega su primer partido ya como jugador de Universitario, porque las anteriores había sido como refuerzo. Pero ese 21 de enero del año 1966, un viernes por la noche, en un partido que la U le gana 2-0 a River Plate, Chumpitas ya es jugador de la U. Y en ese momento no hace pareja con José Fernández, porque no juega ese encuentro el capitán de la U en ese tiempo, sino hace pareja con su hermano Jorge Fernández. La alineación fue la siguiente: Diema Segarra, Lucho Lafuentes, que llegaba a la U, Chumpitas, Jorge Fernández y Pedro González. En mediocampo, Cruzado y Chales, el mediocampo también que hizo historia. Y adelante, Alejandro Pelé Guzmán, estaba el Loco Casareto, Ángel Uribe y Víctor Quilo Lobatón. Entre las primeras fotos que se le vio a Héctor Chumpitas fue al lado de Zavala, que fue autor de uno de los goles ante el elenco de Argentina. Fotos con Chales, con Lucho Lafuente, con Pedro González. Ya estaba familiarizado Héctor Chumpitas para demostrar que era una adquisición importante que la U hacía, el esfuerzo que hacía la U para tener en sus filas a uno de los grandes jugadores que ha tenido el elenco crema. Y por supuesto no se equivocaron, porque Chumpitas estuvo casi 10 años en la U, desde el 66 al 75, fue pieza importante en la U en muchos de los títulos. Es más, fue el capitán del elenco crema en el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1972. Además, cuando llega a la selección peruana al Mundial, él era jugador de la U.
le hicieron una central donde decía Chumpitaz con la casaquilla de sus sueños, la crema, y decían, entre otras cosas, al final de la nota, al final de la central, Chumpi ha llegado consagrado, pero no por ello ha dejado la humildad que siempre caracterizó a todas las manifestaciones de su vida y que ahora lo pondrá al servicio de la U, conjuntamente con la garra, fuerza y pujanza de su juego, que es el común denominador de todos los jugadores cañetanos que han venido o han llegado al elenco crema. Chumpitaz, evidentemente, ya era noticia con respecto a la U. Y bueno, su segundo partido fue ya siendo jugador de la U con el Santos de Pelé, empataron 2-2, pero tenía que jugar un partido oficial en algún momento. Y el partido oficial ya siendo jugador de la U fue el 5 de febrero del año 1966. Se iniciaba la Copa Libertadores de América. La U, como lo he manifestado, era el subcampeón del fútbol peruano del año 1965. El campeón era Alianza Lima. Y se enfrentaron la U y Alianza en el debut de ambos conjuntos en la Copa Libertadores de esa temporada. Y Chumpitaz jugaba por primera vez un partido oficial con la U. ¿Cómo le fue? Demasiado bien. No solamente porque actuó magníficamente anulando a la delantera de Alianza Lima, la delantera blanca-azul, que tenía grandes figuras como Perito León, como Pitín Segarra, entre otros, sino porque también en ese triunfo de la U por 2-0 ante Alianza Lima anota el primer gol del cuadro crema. Fue a los 27 minutos y lo hace de penal. El segundo gol fue otro de los jugadores que llegaba o que llevó esa temporada. Nos estamos refiriendo a Roberto Chale. A los 69 minutos se hace presente y le anotan los goles a uno de las leyendas de Alianza Lima, Rodolfo Bazán. A partir de ese momento, los hinchas cremas tuvieron la certeza que Chumpitaz iba a triunfar en Universitario de Deportes. Y no se equivocaron. Porque pasaron algunos años, no muchos, para que Chumpitaz le tomara la posta a José Fernández. Es decir, la cinta de capitán que la tenía José Fernández por muchos años, le tuvo que seguir a Chumpitaz, porque Chumpitaz ya fue titular indiscutible, porque Chumpitaz fue líder, porque Chumpitaz en la cancha demostró personalidad, con goles, con buena marca, con gran comportamiento dentro y fuera de la cancha. Porque Héctor Chumpitaz luego llega a la selección peruana y es el capitán del cuadro blanco, es el capitán de la blanquirroja para el Mundial de México 70. Y como lo dije anteriormente, Chumpitaz en su mejor campaña de Universitario de Deportes, es decir, el año 1972 en la Copa Libertadores, salió su campeón y el capitán fue Héctor Chumpitaz, el granítico o el gran capitán, como se le conoce ahora. Y bueno, finalmente solamente hay que decir que en este centenario de Universitario de Deportes faltan menos de 2 meses para los primeros días de agosto, que es su día central. El Universitario ha tenido grandes, pero grandes figuras, ¿no? Lolo Fernández, Toto Terry, imagínense, ¿no? José Fernández, Chumpitaz, Lucho Cruzado, Roberto Chale, Juan Carlos Oblitas, Osvaldo Cachito Ramírez, Percy Rojas, hasta los más recientes, ¿no? Roberto Martínez, Germán Leguía, el Puma Carranza. Chumpitaz está, o siempre va a estar, entre los más grandes del elenco crema. Nada más, amigos, eso es todo por hoy. Quisimos hacer esta remembranza, esta secuencia. Cuéntame algo de fútbol, alguien que se merece o se merecería hablar de él. Don Héctor Chumpitaz, el capitán de América y por muchos años capitán e ídolo de la U. Nada más. Nos vemos hasta la próxima y no se olviden de hacer un comentario, un like y suscribirse a las personas que no lo han hecho porque se vienen
Mejores programas como siempre. Hasta luego.